Hola a todas y bienvenidas a la nueva temporada de Historias de Poliamor. El podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. Parece que fue ayer cuando empezamos esta aventura y ya ha pasado casi un año. Y aquí estamos de vuelta para traeros de nuevo más historias y entrevistas a gente bonita. Las que escuchéis este podcast desde hace tiempo sabréis que una de las cosas que más espacio estaba ocupando en mi cabeza era el cómo y cuándo salir del armario con mis padres. Pero es algo que tenía claro que quería hacer. Por poneros un poco en contexto, mis padres viven en Alicante. De hecho, yo vivía en Alicante hasta que me vine a estudiar a Barcelona con 18 años. Y como pasa con mucha gente que se va a estudiar fuera, pues al final encuentras pareja, encuentras trabajo y te acabas quedando. Esto hace que la relación con mis padres sea principalmente 1 o 2 llamadas a la semana y 2 visitas más o menos largas al año. Una en verano y otra en Navidad, a veces alguna en Semana Santa. Para mí a estas alturas salir del armario era casi una obligación conmigo mismo, porque quería poder explicarles que hay otras personas a las que considero mi pareja. Y también que este es un modelo en el que creo, que si ahora mismo tengo que empezar de cero, en otro sitio, sin conocer a nadie, no me volvería a relacionar de forma monógama, porque he dejado de creer en la monogamia. O sea, sé que está ahí, sé que existe, pero no es el tipo de relaciones que quiero establecer. No por tener más o menos parejas, sino por sentir que doy a la persona con la que salgo la libertad como para entender y calibrar qué es lo que quiere y poder hacer yo lo mismo. Total, que en agosto, aprovechando que voy a verles, decido que voy a explicarles que soy poliamoroso y que actualmente tengo varias parejas. Unas semanas antes lo había podido hablar con mi hermano. Él es menor que yo, tiene 24 años y me resultaba más fácil. Y yo creo que eso también puso un poquito en marcha en mi cabeza los mecanismos como para poder acabar esto y llegar a lo que para mí era como un poco la última frontera, el coger y hablar de esto con mis padres. Estábamos en la terraza, estaban mi padre, mi madre, Chris, que es mi pareja de convivencia, y yo, y ellos estaban quejando de que mi hermano casi no les cuenta pues qué está pasando en su vida, cómo se siente, si tiene problemas en las relaciones, y yo pensé, madre mía, creo que o es ahora o nunca. Así que dije, bueno, es que hay una cosa que quería hablar con vosotras. En ese momento silencio, las dos se giran hacia mí. Chris, que está a mi lado, me toca la mano con la suya como para darme apoyo, sabiendo qué es lo que iba a suceder. Y con la voz temblorosa les explico lo que ya sabéis todas. Y yo no sé si fue por el estado de shock que no se lo esperaban o porque me temblaba muchísimo la voz y que era incapaz de acabar una frase de forma coherente, pero no lo entendieron y me pidieron que lo volviera a explicar. Y lo volví a explicar y creo que ya más o menos sí. Y aquel primer momento fue bastante mejor de lo que me podía esperar, porque creo que el mensaje con el que se quedaron era que esto es algo que me hacía feliz, porque me lo preguntaron y les dije que sí, que es verdad. Y eso creo que les resultaba en cierta manera tranquilizador. Pero esa noche mi madre no durmió. Y mi padre tardó en dormirse porque le estuvo preguntando a mi madre qué es de lo que habíamos hablado, porque no se había enterado demasiado aparentemente. Y al día siguiente mi madre nos dijo que tenía preguntas, que si no le importaba contestarlas. Y me empiezan a hacer pues varias preguntas sobre cómo habíamos empezado, cosas logísticas de dormir o si venían parejas a casa o qué es lo que sucedía. Y yo respondí un poquito pues como pude y como supe. Mi padre estaba por ahí y de vez en cuando iba entrando en la conversación y sobre todo hacía mucho énfasis en el hecho de que no son todo luces como parece, sino que también hay sombras en esto. Y yo le decía, papá, pero esto yo ya lo sé. Yo llevo 2 años en esto. Ha habido un proceso de reflexión y sobre todo me he metido hostias por el camino y he pasado duelos y he pasado momentos duros. Pero por lo que me explicó después, creo que sobre todo siente que esto es como si fuera una especie de hobby. Algo que se me va a pasar y que
y que quiere asegurarse de que en el momento en el que no esté a gusto o en el momento en el que suceda algo, me pueda salir de ahí, como si fuera, no sé, una especie de movimiento sectario o yo qué sé. Y mi madre, sobre todo, estaba preocupada por el concepto de hogar, diciendo que, bueno, que si había muchas noches que una de las dos o las dos dormíamos fuera de casa, o que si hay veces que dormía más gente en casa y con nosotras, el concepto de hogar como que estaba desdibujado, y que eso es lo que más le preocupaba. Y quizá pues por los nervios o por no saber cómo responder, no fui capaz tampoco de hacerles entender toda mi visión. No fui capaz de explicarle a mi madre que el hogar para mí no son 4 paredes, o que no es lo que diga en el catastro, sino es el sitio en el que me siento cómodo. Que estoy infinitamente más cómodo a veces cuando duermo en casa de alguna de mis parejas que cuando duermo en casa de mis padres. Que las 4 paredes no significan nada. Para mí es una cuestión de comodidad y de estar a gusto, y que el concepto de hogar da un poco igual. Y ya está. Eso es todo. No hay ninguna anécdota ni ninguna cosa al final de esta historia. Salir del armario con mis padres fue más fácil de lo que me esperaba, al menos por parte de su reacción, aunque sigan teniendo sus reticencias. Pero a mí también me cuesta más de lo que pensaba el poder coger y explicarles ciertas cosas de mi vida ahora, aunque sepan cómo está configurada, porque han sido 2 años de no explicarles nada, de excluirles de esa parte de mi vida. Y, por ejemplo, hace unas semanas me tuve que obligar a mí mismo a contarles que iba a ir de acompañante a una boda con una de mis parejas. Y es algo que de forma natural no me sale. Pero también entiendo que medio obligarme ahora es la forma de empezar a hacerlo natural. Y sobre todo, y esto es lo que más me gusta de poder haber hecho esto, es que siento que puedo decidir yo qué les quiero y qué les puedo contar, y no estar obligados a dejar de contarles cosas por el hecho de que no sepan todo lo que hay en mi vida. Realmente me parece maravilloso que la acogida inicial haya sido buena. Y siento como que es muy guay que puedas ahora ser más tú mismo con ellas. Es algo que me parece realmente bonito. Oh, muchas gracias. Y si vosotras también queréis enviarnos vuestras historias, ahora, además de al correo historiasdepoliamor@gmail.com, también podéis hacerlo enviándonos un audio a través de Instagram. Recordad que podéis seguirnos en redes sociales y ayudarnos a seguir creciendo. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias éticas en primera persona. Esta vez nos saltamos las definiciones. Que bastante he hablado ya, que si no el programa nos dura mucho. Así que nos vamos a ir directos a la entrevista con Sandra. Muchas gracias por querer estar aquí con nosotras hoy. Es algo que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Gracias a vosotras, a mí me hace también muchísima ilusión. O sea que gracias. ¿Es posible que seas la persona que más veces ha sido entrevistada por el tema de no monogamias? Seguramente la avasallo mucho más que yo, pero bueno. Pero estáis compitiendo. No compito, joder. Que va. O sea, además, ya me gustaría a mí ser tan inteligente como es esta mujer. Sí que a lo mejor dentro de personas que hablan en primera persona y dan una visión no tanto a nivel teórico, activista, quizás sí que últimamente estoy dando bastantes entrevistas, sí. Pero bueno, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Sandra Bravo? Explícale quién es Sandra Bravo a las personas que no saben quién es Sandra Bravo. Pues soy Sandra Bravo, soy una mujer que siempre digo que estoy en constante reinvención, porque es un poco verdad, ¿no? Desde muy jovencita he pegado muchas vueltas, he trabajado un montón de cosas y como que siempre he tenido esta cosa de ay, me canso, vuelvo a inventarme y vuelvo a dar. Para no enrollarme, porque no creo que sea aquí el objetivo que os cuente de mi vida así milagros, podría decir que soy feminista,
Soy activista no monógama, me gusta mucho describirme porque básicamente mi vida gira alrededor del activismo sobre no monogamias éticas y consensuadas. Y bueno, a nivel de formación, que no es lo que más me representa, soy periodista y terapeuta. Y llevo ya como bastantes años con un proyecto que se llama Hablemos de Poliamor, donde a través de la divulgación, entrevistas, reflexiones que escribo y bueno, un poco en conversación también a través de redes sociales con otras personas, pues voy volcando mis muchísimas dudas sobre esto del amar de otra manera al margen de la monogamia. Y tengo este proyecto para pensar, y el año pasado además publiqué mi primer ensayo que se llama Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo, que ya da un poquito una idea de que el camino para mí, a pesar de ser una persona muy privilegiada, no ha sido fácil, porque esto no es fácil, creo que vosotras también lo sabéis, y estoy como muy contenta de todo lo que se está produciendo, ¿no? De que se esté generando un debate, de que pueda haber espacios como este, ¿no? Podcasts centrados en estos debates, donde se nos visibilice, donde se muestre otros relatos, donde se nos deje de ver como bichos raros, o al menos podamos argumentar que no lo somos tanto, o que somos igual de raros que otras personas, ¿no? Y en esas ando un poco así como carta de presentación. ¿Y cómo llegas al punto de activismo? ¿Qué hace que Sandra Bravo pase de la parte en la que la monogamia es personal a la que la no monogamia es política? Nunca me habían preguntado esto, mira qué guay. Pasan varios factores. Uno, que esto me atraviesa muchísimo. Siento que es un tema como muy troncal en mi vida, el haber decidido salir del armario de la monogamia, porque al final creo que todo en esta vida está organizado en torno al mensaje romántico, ¿no? A buscar una media naranja, vivir en pareja, organizarte de esta manera. Cuando rompes con eso, no solamente es que cambies la manera en la que te enamoras o las decisiones que tomas en la cosa romántica o en lo sexual, sino que cambia toda tu vida, o al menos la mía ha cambiado a muchos niveles. Eso es una de las cosas, ¿no? Es una cosa que me atraviesa muchísimo, que está continuamente presente y que además el mundo me va diciendo todo el rato que me estoy equivocando y por tanto es como algo que tiene mucho peso, mucha figura. Soy periodista de formación, como os decía antes, me encanta escribir, me apasiona, y hubo un momento en que dije, ostras, cuando yo salí del armario prácticamente no había referentes en español, es decir, estaba Golfos con Principios y Vasallo. Fuera de ahí, sí que es verdad que luego pues llegaron las traducciones de Ética Promiscua y Opening Up, pero yo básicamente leí mucho en inglés. Y bueno, porque tengo la suerte de que he estudiado inglés y lo entiendo, ¿no? Pero que me di cuenta de que faltaban muchísimos referentes, y además referentes quizá más locales, más cercanos, ¿no? Que no tuviera que ser todo con una mentalidad anglosajona, que también es una manera un poco diferente a la nuestra, más mediterránea, de hacer las cosas. Y para mí era como una cosa de aportar mi granito de arena a volcar reflexiones y que otras personas pudieran encontrar más discursos, pudieran encontrar más herramientas, que generáramos discursos que yo consideraba totalmente necesarios, porque me sentí muy sola en el momento en que dije esto no es lo mío, no encajo, pero todo mi entorno era monógamo, heterosexual y normativo, así que yo me sentía como un bicho raro que no sabía dónde acudir, y al principio fue una tarea muy solitaria y quería un poco como intentar ayudar para que no lo fuera tanto para otras personas, y con estas me fui animando. Me encanta, la verdad es que volcarme en el activismo al final desde este proyecto, pero también estoy metida en la organización de Xams, que es la Plec per la Diversitat Afectiva dels Països Catalans, y un poco en contacto bastante con otros colectivos de poliamor también de España. Intento ir también cuando puedo pues a eventos y a quedadas, y a mí me da mucha vida como conectar con el colectivo, que generemos debate, que nos ayudemos a ver cosas, ¿no? A mí la verdad es que me aporta muchísimo.
Yo agradezco mucho haberme encontrado con tu perfil en redes hace prácticamente 7 años. Es decir, ahí va, puedo leer cosas porque yo no tengo nivel de inglés. Y entonces era como, vale, tengo ética promiscua. En aquel momento solo tenía ética promiscua, solo tenía la vasallo. Y era como, menos mal que estoy empezando a encontrar material en internet, ¿no? Y, o sea que... Muchas gracias. La verdad es que esto calienta el corazoncito. ¿Qué crees que ha cambiado, ya no solo para ti, sino en general en la sociedad o en lo que te vas encontrando respecto a cuando empezaste a hacer este viaje en el activismo del que nos explicas? Creo que ahora el tema está mucho más presente en el imaginario colectivo, a pesar de que se nos sigue viendo como la excepción, lo raro, los que tenemos miedo al amor, al compromiso, etcétera, etcétera. Pero creo que estamos en un momento en que ya no se sostiene que la monogamia heterosexual pueda ser la única opción. Es decir, sigue siendo la más privilegiada, la que cuenta con todos los apoyos económicos, ¿no? Legales, administrativos, morales, ¿no? Pero como que hemos llegado a un punto en que no se sustenta por varios motivos. Una, la monogamia tal y como se definiría, que es un único vínculo, no la practica prácticamente nadie. Lo que se practica ahora mucho es la monogamia en serie. Gente que encuentra su media naranja hasta que ya ha exprimido todo el zumo, hay un corte, esa persona además pasa al terreno de ser tu ex, que es como terreno prohibido, ese vínculo del que te debes alejar porque no puedes tener ningún contacto con tu ex, porque eso es como, ¿no? Eso no debería ser porque tú tienes que ir a la caza de tu nueva media naranja porque te habías equivocado. Entonces ahora como que el relato romántico es un poco como esta idea de que en esta búsqueda de la media naranja pues a veces te equivocas, encuentras una media naranja que parece que sí y todo va bien hasta que dices no era esta y vas buscando otro, ¿no? Y esto es un poco lo que más se da ahora, la monogamia en serie, la no monogamia sin consenso y sin ética, ¿no? Lo que son los cuernos de toda la vida, para que nos entendamos, que quizás es una de las formas en las que más se practica la no monogamia, ¿no? Es decir, poniendo los cuernos a tus parejas y rompiendo con el pacto monógamo de exclusividad romántica y afectiva. Y es un poco como que ya se está viendo que por todos los avances, además vivimos una sociedad capitalista en la que prácticamente nada es fijo, es decir, prácticamente nadie tiene un trabajo para toda la vida, por no decir que nadie, estamos condenados como a unos ritmos súper acelerados, al cambio constante, a la incertidumbre, ¿no? Esta precariedad que nos atraviesa hace que muchas cosas sean muy inciertas. Entonces, en un terreno como este, la monogamia también cuesta de sostener, es decir, yo creo que también es difícil que se mantengan ciertas formas de organización social cuando también cambian ciertas estructuras y cuando el capitalismo está en un momento tan salvaje, ¿no? Que te condena mucho a este individualismo, a este usar y tirar, a este venga, vamos, que muchas veces se nos echa en cara a las personas poliamorosas, ¿no? Como que estamos esto de los afectos de usar y tirar, pero la monogamia en serie, hola, ¿qué tal? Viene siendo lo mismo. Es decir, como, no viene siendo lo mismo porque evidentemente aquí depende de cada persona, ¿no? Del modelo relacional, pero se asocia lo de usar y tirar a las personas poliamorosas o no monógamas porque tenemos más de un vínculo a la vez o rompemos con esta idea. Pero eso no es incompatible con el compromiso. Y muchas veces la monogamia en serie es como solamente puede haber una persona al mismo tiempo. Cuando considero que contra una mejor tengo que dejar ir a esta porque si no, no cabe la otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí hay muchos debates y muchas cosas, pero esta idea de que ya no se sostiene como creer que vas a tener una única relación para toda la vida y que va a ser... y que va a durar, creo que ya está un poco en el aire, a pesar de que siga siendo la gran promesa romántica, que siga estando presente en todas las películas, al final, los cuentos y las cosas que hacen para los niños, en las novelas. Aunque sigue estando, sí que hay un matiz de, bueno, aceptamos que seguramente no va a ser y que como mínimo vamos a tener muchas parejas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Claro, también cuando la monogamia como estructura se empieza a imponer, porque tampoco es algo que sea de siempre, o sea, no, la gente vivía en tribus, o sea, pero cuando se empieza a imponer
claro, la gente se moría con 50 o 60 años, entonces no tenían que aguantarse tanto tiempo, ¿no? Es como, claro, es una estructura que viene de una época en la que a lo mejor era más sostenible realmente. Al menos por eso, ¿no? Por tiempo. Entre que conocías a una persona, te establecías, llegabas a eso, criabas a tus hijos. Los tiempos son distintos también en eso. Sí, claro, es un motivo de peso, ¿no? Si ahora a lo mejor llegamos a vivir casi 100 años, pues... y además como que la monogamia va marcada también o lleva implícito es una manera muy concreta de convivir y de formular el vínculo, porque no es solo que sea que con esta persona tienes una exclusividad sexual y romántica, sino que tiene que estar en el centro de tu vida, ser el vínculo más privilegiado, la persona con la que lo haces todo, ¿no? Tu mejor amante, tu mejor amiga, tu mejor whatever, ¿no? Cualquier cosa la tienes que hacer con esa persona, además de convivir, hipotecarte, criar. Ostras, es que le estamos pidiendo mucho a un único tipo de vínculo, ¿no? A una persona. Bueno, se lo estamos pidiendo todo, de hecho. Y bueno, pues claro, conforme se alarga la vida y además también esta mentalidad que comentaba antes como de la sociedad capitalista, de que siempre es como siempre hay una oferta mejor, ¿no? Esta cosa del consumir también atraviesa mucho estas dinámicas de la monogamia, también atraviesan las dinámicas no monógamas, ¿eh? No vamos a hacer tampoco, no vamos a obviar eso, pero claro, pues sí, es como que todavía hay más tentación a que no voy a cerrarme a estar con una única persona siempre. De hecho, yo personalmente, a mi alrededor, sí, miro a mi alrededor, sí que veo que con el tiempo hay cosas que sí que han evolucionado. Yo me fijo en un matrimonio como el de mi madre y mi padre, que era esto, ¿no? Siempre todos juntos, las actividades, tal. Veo personas que ahora pues tienen 50 o 40 y pico de años, que ya tienen como su grupo de amigos, que tienen, o sea, como unas décadas después estaba bien pues que el hombre tuviera su grupo de amigos, pero la mujer también ya empieza a ser un poco de... Hay ciertas actividades que ya no hace falta hacer siempre con tu pareja exclusivamente. Y ahora esto es como un poco el paso más, ¿no? De descentralizar. Al menos yo lo veo un poco así, como esta evolución lógica, no sé si lógica, pero bueno, está ahí. Claro, o sea, yo creo que somos muchas las personas que decimos, no, que esto no va de cifras, esto no va de multiplicar la pareja, o al menos para mí no va de esto, para mí va más de desdibujar, ¿no? De decir, ¿por qué le estoy dando tanto protagonismo a alguien en mi vida? Y ver qué sucede cuando digamos, repartes ese protagonismo, ¿no? ¿Qué estamos dejando de ver? ¿Qué cosas no se posibilitan cuando alguien ocupa toda la centralidad, ¿no? en qué son tus dinámicas sociales, tu vida amorosa, tu vida íntima sexual, tus hobbies, tu todo, ¿no? Y estas cositas van cambiando. Seguimos viviendo una sociedad pues, patriarcal que atraviesa con los roles de género que también hacen que las dinámicas no sean exactamente igual o los permisos sociales no sean exactamente igual para las mujeres que para los hombres, ¿no? Esta cosa que decías ahora del no pasar tanto tiempo con la pareja, creo que vivimos en una sociedad que esto todavía lo posibilita o se lo permite más a un hombre cis que a una mujer, porque la mujer tiene que ejercer los cuidados. O sea, su compromiso en esta sociedad es con el cuidado, no con el ocio y con el divertirse y con el estar en contacto con su placer, ¿no? Que obviamente no es que se apedree a una mujer en la plaza pública cuando sale con sus amigas, pero es como que está como más estigmatizado que una madre no ejerza de madre 24/7, que quiera desvincularse de su rol de maternidad o de los roles de cuidados, o que apueste por tener una sexualidad desinhibida, un cierto tipo de ocio, ¿no? Es que como todavía se le pone una etiqueta muy concreta y a los hombres no. Entonces todo esto de romper incluso con ciertas dinámicas monógamas en una sociedad patriarcal es mucho más fácil para los tíos. Además porque como tienen mejores trabajos, tienen acceso a más recursos, tienen acceso a más tiempo libre porque no ejercen los cuidados. Además, los valores patriarcales hacen que no se les critique tanto sobre cómo viven su sexualidad, su intimidad. Y todo esto, pues oye, favorece mucho más. De hecho,
creo que los debates de no monogamias éticas están poniendo también en el centro que las mujeres también queremos romper con esta idea de la exclusividad sexual y afectiva, ¿no? Y que no solamente nos desvivimos por el romanticismo, ¿no? En una sociedad en la que los hombres socialmente que pusieran los cuernos siempre ha estado como bastante aceptado. Bueno, iba en la naturaleza de un hombre que tuviera que hacer estas cosas. O sea, si lo hacía una mujer es o drama, pero en un hombre es que tienes que entender que tiene unas necesidades, y es como las de todos. O sea, no sé hasta qué punto es una necesidad, pero he dicho ok, ¿sabes? No sé, ya está. Tal cual, es decir, el sexo no es una necesidad porque no nos morimos si dejamos de follar, nos podemos poner muy tristes y afectar nuestra salud mental y muchas cosas, ¿no? Pero, vamos, si dejas de comer, sí te mueres, ¿no? Si dejas de respirar también, si dejas de tener relaciones sexuales, pues te puede frustrar. A mí me frustraría mucho, pero vamos, no moriría. Y luego el tema de estos argumentos biologicistas ya a mí me parecen como, aparte del siglo pasado, me dan bastante risa. Es igual como que nosotros hacemos un gen que nos hace poner mejor la lavadora, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Y cambiar mejor los pañales y saber mejor leer qué quiere un niño. No sé por qué tenemos más experiencia haciéndolo año tras año tras año, generación tras generación. A lo mejor es que... Es aprendido. Sí, digo yo. Sí. No hay, o sea, es totalmente aprendido. Solemos siempre preguntar cuál es... ¿qué ha sido lo más difícil en todo este proceso? En toda esta evolución, desde el momento en que dices, ostras, estoy aquí. Lo más difícil para mí es el estigma social, digamos, el entorno de mi familia, ¿no? No de toda mi familia, afortunadamente, es decir, tengo una tía que me está apoyando muchísimo y un hermano que también me apoya mucho, pero pues con mi madre está siendo durísimo. También en el entorno del pueblo que vengo soy consciente de que hay mucha gente que me critica, que no lo entiende. Y para mí lo más duro es no poder hablar de esto con orgullo y naturalizarlo, no tener que esquivar el debate para no tener que enfrentarme con mi madre. Es decir, si yo no quiero pelearme con mi madre o tener otra discusión más, al final lo que acabo haciendo es no hablar del tema. Y también me pone triste porque al final es no hablar de mi vida. Y si yo fuera monógama, heterosexual y tuviera niños, mi madre me estaría preguntando por cosas, pues, ¿y los peques qué tal? ¿Y tu marido? Y no sé, este tipo de preguntas. En cambio, mi madre jamás me pregunta por las personas que forman parte de mi vida, no entiende mi manera de vincularme, piensa que voy a acabar... como vieja sola y cuidando gatos, pero que sola no, pero oye, cuidando gatos no me importaría. Y esta mirada además de que todo esto es un lavado de cerebro, de que los hombres se van a aprovechar de mí, de que soy una guarra, aunque eso no me lo diga nunca a la cara porque no se atrevería, una serie de cosas que a ella le da mucha vergüenza, a mi madre le da mucha vergüenza cómo soy, y esto para mí es duro. Una, porque yo no siento ninguna vergüenza de ser como soy. Estoy muy orgullosa al final de mi identidad. Que oye, que no es mejor que la de una persona monógama, pero después es la mía. Pero sí, esto para mí es una parte, es quizá la parte más compleja, ¿no? El no poder hablar de esto con naturalidad, porque está por un lado el estigma de la violencia y luego también el de ser un monito de feria, que es otra de las caras, ¿no? Cuando estás en un entorno que a lo mejor no te están cuestionando, criticando directamente, pero de repente te hacen como una especie de cuestionario de tercer grado, ¿no? Bueno, y entonces la manía de centrarlo todo en las parejas, que a mí personalmente ya como me cansa, ¿no? Es decir, pero luego, ¿no? Con esta idea de multiplicar parejas que hay en el imaginario colectivo, ¿y cuántas parejas tienes? Y entonces todas tus parejas se conocen entre sí y folláis todos con todos y entonces, claro, si tú estás follando con una persona y de repente la otra quiere venir a dormir, ¿cómo lo hacéis? A mí me han llegado a preguntar hasta que cuántas cuentas bancarias tengo y yo en plan, perdón, no entiendo la pregunta, y decirme, hombre, sí, si tienes 4 parejas, pues tendrás que tener 4 cuentas bancarias compartidas. Y yo pensando, joder, tengo una y me cuesta que no estén cifras rojas para tener 4. Es decir, porque hay gente que me ha preguntado, ¿y en cuántas casas vives? Y yo, pues en una. Digo, porque hay mucha gente que le cuesta romper con la idea de que no tengas
cuentas compartidas bancarias con con tus parejas, como si eso se hace con la pareja, pues si tienes más hay que hacerlo con todas. O en la convivencia, o bueno, las cosas que, ¿no? O la gran pregunta, esta siempre hacemos la broma en el colectivo de las Navidades. Y yo digo, bueno, es que a lo mejor yo no quiero como condenar a nadie a que tenga que pasar las Navidades con mi familia si no quiere, ¿no? Es decir, o me puedo llevar a una amiga si le hace más ilusión, porque tiene que ser en la figura de la pareja la que tiene que venir a casa por Navidades, porque no puede ser una colega, un colega. Es decir, hace falta que haya un vínculo romántico, sexual, para que presentar a una persona en familia como alguien importante. Y esto cuando te encuentras cuando te hacen entrevistas en los medios generalistas o en demás, porque ya hemos hablado de que tu personaje es como un poco un personaje público, ¿no? Y mostrando tus vivencias, también tienes parte de estas dificultades, es decir, porque sabemos que pues si te hacen una entrevista, a todos nos recortan, a todos nos ponen lo que quieren, y aquí también hay dificultad con esto, o sientes que parte de la dificultad también viene por aquí, en tu activismo y en tus ganas de compartir. A ver, los medios de comunicación, bueno, creo que pasan varias cosas, así como mayoritariamente. Una, muchas veces un desconocimiento muy profundo, ¿no? En gente que se informa más o menos. Entonces, muchas veces las entrevistas, aún desde haciéndolas con mucho cariño y haciéndolas con la voluntad de mostrar una diversidad y visibilizar al colectivo, se siguen haciendo desde una óptica monógama. Y esto se nota. Y yo lo puedo entender, también es como... Pero a lo mejor estaría guay que se asesoraran con gente del colectivo para formular las entrevistas, ¿no? Suele pasar también que una vez que haces la entrevista y que siempre, ya te digo que las preguntas están formuladas más en clave monógama, se recorte más la parte política, que eso es una de las cosas que a mí me cuesta más de digerir, ¿no? Porque luego siento como que cuando lo veo... siento que se me ha descafeinado el discurso, que se ha quitado la parte más feminista, que para mí es la parte más importante, y que han acabado como centrándose en la guinda, ¿no? Que yo también podría no contestar a ciertas preguntas y como ser muy intransigente. No tengo este carácter, entonces también como que puedo entender sus dinámicas, y lo que no tolero es la falta de respeto, la maldad o la voluntad de manipulación intencionada, ¿no? Es como... que me las he encontrado también a veces en alguna entrevista que me han llevado. Mi amiga Tamomo saluda. Que me han llevado y como me han estado como machacando un poco. Una vez, ya hace tiempo, una entrevista que me hicieron en televisión española, había un grupo de señoros que estaban todo el rato preguntándome cuántas parejas tenía, que quién me iba a querer cuando yo fuera mayor, porque claro, que se me iban a... No me lo dijeron así, pero que se me iban a caer las tetas y el día que yo ya no tuviera una belleza normativa, que iba a estar más sola que la una, o que por qué le llamaba poliamor cuando le tendríamos que llamar polisexo. Bueno, todos los clichés, pero de una manera a saco paco, ¿no? Bueno, pues nos vamos encontrando con cosas que afortunadamente van modificando. Esto ya pasó hace bastantes años, ahora es como que no es a lo que me enfrento. Me he encontrado con periodistas majísimos y con mucho cariño, que me han tratado con mucho cariño. Ahora bien, luego en la edición, en el recorte, es habitual que desde sus formas de pensar, y también pensando una dinámica, no nos olvidemos de que pues los medios de comunicación lo que quieren es que un público mayoritario entienda de lo que estamos hablando, que además sea un contenido que genere interés, ¿no? Que se venda, ¿no? Que como que genere unas dinámicas. Pues estoy quitando a mi gata del medio, estas cosas del directo. Pues sí, a veces pasa que se recortan ciertos discursos. Ya te digo, yo lo puedo entender. O sea, no podemos olvidar que al final vivimos en la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo distingo mucho las cosas hechas con mucho cariño, que a lo mejor no acaban de ser como a mí me gustaría, y las cosas donde dices, no te has informado, más hecho preguntas súper tópicas, o más que tópicas, un poco a mala leche... O te inventas cosas, que eso también me lo he llegado a encontrar. Bueno, pues hay de todo, como en la viña del Señor que decían. De la que el otro día, perdón, leí unos comentarios de una pieza del País en la que, bueno,
La conocéis porque salís vosotros también, y me puse a leer los comentarios y había uno que citaba partes textuales de la Biblia y decía algo así como que los pecadores no heredarán el reino de Dios. O sea, que estamos desheredados del reino de Dios, que lo sepáis. Bueno, yo no espero ni la herencia de mi madre y mi padre, todo bien. No porque no quieran, porque prefiero que se gasten el dinero que se lo han ganado ellos. A mí que no me dejen nada, ya me apañaré como sea. También creo que a lo mejor depende un poco de dónde viene. Uno de los comentarios que nos ha llegado varias veces sobre el podcast como algo positivo es que en las entrevistas no estamos haciendo las preguntas que parece que salen de ¿cuántas parejas tienes? ¿Cuánto mide tu cama? Este tipo de cosas, y creo que es porque nosotras también lo vivimos en primera persona y queremos abordarlo un poquito más allá de esto. No es por tirarnos flores, es simplemente que desde la perspectiva monógama, aunque se trate el tema con un cierto cariño, prima el titular o poder sacar de ahí una historia que impacte, pero tampoco, que no quiere hacer tambalear tampoco demasiadas cosas. Sí, es igual que como en los relatos de ficción, ¿no? Que casi todos los relatos de ficción son triejas, en la mayoría, y la mayoría son triejas de un hombre con 2 mujeres. Que parece que esto como que duele menos. Ahí... Uf. No ponemos en duda la heterosexualidad de este señor, ¿no? Más un campeón porque no tiene una, tiene 2. Yo creo que en este relato también de la trieja, eterna trieja de hombre con 2 mujeres, también subyacen muchas cosas. Sí. Sí, porque además no hace mucho hablaba con... hice una entrevista en Cataluña Radio y me encontré con Gloria y con Joan, con 2 personas que también están empezando ahora a hacer activismo y que hace muy poquito que están en no monogamias, y Joan repetía mucho que parece que se está creando como una normatividad poliamorosa de las cosas que deberían ser como buen poliamoroso, ¿no? Y además estoy últimamente como indagando en diferentes foros y en diferentes grupos y leyendo lo que la gente explica, y realmente yo también tengo un poco esa sensación de que esto es lo que se debería hacer o esto es por donde... No sé si tú que tienes esta ventana tan potente tuya de Hablemos de Poliamor, este proyecto, con tu libro, con todo... si te encuentras también estos feedbacks, porque tú cuestionas muchas cosas. O sea, yo muchas veces me leo otros artículos y digo, eso, esa era la pregunta, ¿no? Y te quedas ahí como todo el día pensando en ello y en cómo lo ves. Entonces... Claro, para mí es súper importante, y lo intento tener muy presente en mi activismo, no sustituir una normatividad por otra. O sea, porque me parece un poco que para huir de una norma y meternos en otra, pues oye, que eso no significa que cada persona, cada relación necesite sus acuerdos y sus marcos, y no seré yo quien le tenga que decir pues precisamente, no, es que estos acuerdos no son necesarios o no son importantes o eso es como X. A veces yo creo que es una de las cosas como más complejas de hacer, ¿no? El como no asentar cátedra o que no parezca que lo que estés diciendo va a misa. Yo por eso trabajo mucho, o mi manera de divulgar va mucho a través de la pregunta, porque no creo en las respuestas universales y no quiero trabajar a partir de ahí, lo que no significa que a veces yo pues no pueda explicar algo que a mí me atraviesa o que opino y que eso sea leído como esto es lo que hay que hacer. Yo siempre intento remarcar muy mucho que, o sea, no dar recetas, sino como mucho a lo mejor explicar una vivencia, dar una opinión, que también se tiene que leer desde, y eso lo contextualizo mucho, desde cómo son mis vivencias, que son pues marcadas por al final todos los privilegios y opresiones que me atraviesan, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo que no se nos tiene que olvidar. Aún así, y esto es una realidad que tenemos que remarcar, se nos están escapando muchas cosas desde los activismos, ¿no? Se nos está escapando los ejes, o sea, estamos haciendo un activismo muy blanco, muy de cuerpos normativos, muy capacitista. Es decir, que no significa que no haya gente dentro de los activismos que rompa con esto, pero bueno, creo que eso no lo podemos olvidar, ¿no? También que a veces hay cosas que no vemos, y también muy neurotípico.
en muchos aspectos. Nos faltan muchas voces, faltan visibilizar todavía muchos relatos, ¿no? Yo creo que esto un poco, a lo mejor haciendo la comparativa con el feminismo, es como cuando el feminismo empezó a coger fuerza, pero de repente solo estaban las feministas blancas de una clase social determinada, ¿no? Pues un poco yo creo que estamos empezando, todavía no hemos llegado ni ahí, pero estamos un poco en ese punto. Lo que no se nos puede olvidar es que hay muchas personas con muchas más opresiones que todavía no están siendo visibilizadas, que seguramente desde los lugares que ocupamos no las vamos a ver y que las tenemos que tener presentes y ver cómo allanamos el camino para ir tumbando presiones y que esto sea al final como una decisión consciente y no un privilegio de unos pocos, ¿no? Porque si no apuntamos al final a lo que esto dice mucho como pues, las activistas feministas o vasallos, si no apuntamos a los cimientos reales de lo que sostiene la monogamia y nos vamos a la guinda, que es el número de parejas, no cambiamos las estructuras, no cambiamos nada y al final, ¿quién se puede permitir tener más de una pareja a la vez? Pues gente que tiene pasta y que tiene atractivo, básicamente, y un liderazgo social, ¿no? Pues lo que a mí me interesa es vivir en una sociedad en la que desdibujemos esta idea de la pareja, de la belleza normativa, de ciertos privilegios para que nos podamos organizar de otra manera socialmente y cuidarnos más y mejor, cuestionando muchísimas cosas como también el sistema capitalista precario que nos obliga a estar todo el día trabajando y agobiadas, redistribuyendo los cuidados, metiéndole una buena dosis de feminismo a todo, ¿no? Una mirada interseccional, trans, antirracista, bueno, anticapacitista, que no sea tan neurotípica, bueno, que no sea tan de belleza normativa, y todo esto lo tenemos que ir o sea, estamos como empezando a visibilizar, pero hay que ir enriqueciendo, ¿no? No nos podemos quedar con esto. Esto para mí es muy importante. Estamos yo creo que en un primer momento y nos falta, no es cuestión tampoco pues de flagelarnos porque las cosas un poco, las luchas se conquistan de esta manera, ¿no? Pero como que no se nos olvide. Que no es que lo tengamos ya hecho, ni muchísimo menos, que falta mucha gente detrás y no nos la podemos olvidar. Y ahora que estamos como en un primer momento, como explicas, porque es cuando se está ganando una cierta visibilidad, ahora es un buen momento para intentar no dejar atrás a nadie en este movimiento. No ya nos alcanzarán, porque no funciona así. Y yo tengo que deciros que como mujer cis, blanca, gorda y precaria, o sea, dos por un lado y dos por otro, hago ya desde aquí un llamamiento a todas esas personas, porque quien quiera participar, tienen siempre nuestro correo, siempre lo damos al inicio y al final. Tuvimos la gran suerte de poder hablar con Jaume, con Iris y con Jesús, que son personas pues con físicos no normativos y con diversidad funcional. Fue un auténtico placer y es real, a veces nos cuesta encontrar perfiles atravesados o sea, no solo por la disidencia, sino también por diferentes capacidades, ¿no? O por este capacitismo, por estos privilegios que tenemos. Así que eso, gente, en mitad de la entrevista os hago aquí este pequeño spam. Tenéis nuestro correo historiasdepoliamor@gmail.com. Escribidnos, de verdad, que nos hará mucha ilusión. No sé cómo, pero se puede aquí introducir. De hecho, nos escucha mucha gente desde Latinoamérica y esto nos lo encontramos al final de temporada. Nos escribieron desde México, cosa que nos hizo como mucha ilusión. Y desde allí pudimos ver otra realidad hablando con esta persona y con la historia que nos contaba, ¿no? De una sociedad mucho más machista, una sociedad mucho más anclada y con una realidad muy distinta. Y esto también es importante que no lo olvidemos, porque, bueno, esto es un podcast en castellano, en español, pero que llega más allá de nuestro país y también es genial ver esa otra diversidad. Totalmente, o sea, es importantísimo. Y aquí yo he acaparado. Y creo que para finalizar, al menos a mí me gustaría mucho saber qué es lo más positivo, lo más bonito que te estás llevando en este camino. La gente bonita que está en mi vida, es decir, como me emociono y todo al pensarlo, el otro día en una charla me puse a llorar. Estoy rodeada de gente maravillosa, es decir, como tengo la grandísima suerte de tener gente muy bonita en mi vida.
Además es como, creo que esta gente tan bonita también se rodea de gente muy bonita y al final es como que pues me enriquece por muchos lados y estas personas casa de las que no dejo de aprender, de sorprenderme, de intentar apoyarnos y intentar hablar de las cosas cuando la cagamos, ¿no? Porque evidentemente no es que, cuando digo esto, no es que todas mis relaciones sean perfectas y yo siempre esté en estado maravilloso, sino que creo que son personas muy bonitas, lo que me permite como gestionar las emociones y las cosas cuando llegan, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas que me ha dado la no monogamia, el dejar de mirar solo a una persona para poder mirar a una colectividad de personas que están en mi vida, ver qué me aporta cada uno, qué le quiero y le puedo aportar yo a esa otra persona y ver cómo esto enriquece mi vida desde muchos aspectos, ¿no? Y no estar como tan preocupada por esta idea de la pareja, ¿no? De la media naranja, de esa única persona, de only one, cuando hay tantas cosas por experimentar y por compartir con personas diversas, ¿no? Y con personas que te pueden dar muchísimas cosas. A mí esto es lo que más me llevo, es el gran regalazo, ¿no? De la gente que está en mi vida. Y yo qué sé, experiencias como estas, ¿no? Como a ti, Davinia, que casi nos hemos visto pocas veces, pero desde que estamos conectadas, pues siento como una energía, una conexión súper bonita, ¿no? Pues a mí esto me da mucha vida, que estés aquí me emociona mucho, ¿no? Conocer a Mario, que no te conocía en persona, pero al final a través de Davinia voy conociendo como a toda la gente de su vida. A mí esto me parece magia, ¿no? Es decir, como hay una cosa en el vernos, el reconocernos y el decir, bueno, pues no estamos tan solas, ni estamos tan rotas y que dentro de esta pues sociedad en la que vivimos, en la que nos atraviesan a veces muchas miserias, tenemos la capacidad y la voluntad de cuidarnos, ¿no? y de querernos bonito a nuestra manera. Pues, ole, vamos a celebrarlo. Claro que sí. Ser millonaria en personas, sí. Yo siempre digo eso. Porque en algunas cosas estamos en los márgenes, pero tampoco se está tan mal ahí, por la compañía. Es verdad, o sea, yo creo que hay veces también que hay cosas que dices, pues mira, no seré la más rica del cementerio, pero ni falta que me hace. Es decir, como que también, yo qué sé, es como que no me interesa vivir en una sociedad en la que todo sea cuestión de cifras, ¿no? Estoy un poco como harta de la idea de la cifra y es como, vamos a lo cualitativo un poco. Pues Sandra, muchísimas gracias por la entrevista y por abrirnos tu casa y muchas gracias a tus gatos, a Momo y a Frida. Y a Frida, porque se han portado muy bien y casi no he mollado en toda la entrevista. Sí, Frida está ahí en la nevera tan pancha y Momo ha hecho una aparición estelar, pero al final no le habéis hecho ninguna pregunta, está un poco ofendida. Luego en privado, para ponerlas ahí en la entradilla, a ver qué nos cuentan. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotras. Y para despedirnos, acabamos con un texto y una canción. El texto leído por Sandra forma parte de su libro, Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo. Y la canción de Lorea, Casualidad, la podéis encontrar en Spotify. Si alguien te dice alguna vez, no necesito nada en mi vida más que a ti, contigo lo tengo todo, eres mi alma gemela, lo único que me importa. Hazle el gran favor de decirle que eso no tiene ningún sentido, que es peligroso y que además es una gran mentira. En serio, si amas a alguien y te dice eso, ábrele los ojos, porque esa es la manera de luchar contra un sistema que se parapeta en el ideal del amor romántico y nos anula como individuos, aislándonos para debilitarnos socialmente. El amor es un sentimiento demasiado bonito como para que lo confundamos con mandatos políticos que generan apego tóxico, violencia o dependencia emocional. Y creo que todas tenemos responsabilidad en que eso no pase. Trasladado a la práctica, esto se combate con interdependencia, ayudando cuando estamos en la posición más fuerte y dejándonos ayudar cuando estamos cegadas o no tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante.
De pequeñita me enseñaron que solo podría amar a mi alma gemela que me iba a completar. Yo me creí ese cuento y eso me hizo sufrir, pero aprendí que estoy completa, incluso sola soy feliz. También he aprendido que amar no es poseer, que no estoy rota si me vuelve a suceder. Enamorarme de 2 o más personas a la vez, si todo es libre y consensuado, no veo el fallo que tú ves. No veo el fallo que tú ves. Y con esto acabamos este programa de Historias de Poliamor, con Davini en redes sociales y producción, y conmigo mismo, Mario, en edición y diseño. Puedes suscribirte a nuestro podcast y darnos estrellitas en Spotify, que nos va súper bien. Nos escuchamos el mes que viene. A ti te conocí hace más de 10 años. Crecimos juntos y hemos evolucionado. Me enseñaste el valor de amar y ser amado, y que el amor de verdad no caduca con los años. Decían que lo nuestro iba a ser fugaz, éramos jóvenes y no iba a durar. Y ahora sonrío cuando miro atrás al ver la cantidad de bocas que hemos podido cerrar. Te conocí prácticamente por casualidad, pusiste mi mundo patas arriba, y ahora eres tú quien me ayuda a estabilizar lo que siento dentro de mí cuando empiezo a estallar. Cuando empiezo a estallar. De pequeñita me enseñaron que solo podría amar a mi alma gemela que me iba a completar. Yo me creí ese cuento y eso me hizo sufrir, pero aprendí que estoy completa, incluso sola soy feliz. También he aprendido que amar no es poseer, que no estoy rota aunque haya vuelto a suceder. Enamorarme de 2 o más personas a la vez, si todo es libre y consensuado, no veo el fallo que tú ves.